Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. El domingo pasado hablábamos de uno de los nombres de Cristo Jesús y la aplicación personal de ese nombre. ¿Se acuerdan cuál era el nombre? Si llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y Emmanuel está en nosotros, con nosotros, por nosotros, a través del Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a mirar un segundo nombre del Señor Jesús. Está en Mateo. Búsqueme por ahí Mateo, por favor. Y vamos a mirar este segundo nombre y su significado y su aplicación para nosotros. Capítulo 1 de Mateo. Y vamos a ir al versículo 20. Mateo capítulo 1 versículo 20. Matthew chapter 1 verse 20. Yo voy a dejar ese para el otro domingo mejor. Vamos a Mateo capítulo 2. Matthew chapter 2. Mateo capítulo 2, versículo 8. Matthew chapter 2 verse 8. ¿Ya lo tiene? Entonces, ellos, comienzo el 8, y enviándolos a Belén, les dijo: id y averiguad con cuidado acerca del niño, tan pronto le halléis, hacedlo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, después de oír al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente, tengo mucho eco, hermanos, iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, de incienso y de mirra. Pero advertidos por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresó a su país por otro camino. Después de que ellos partieron, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó sobremanera y mandó matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que habían averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías, diciendo: voz fue oída en Ramá, grande llanto y lamentación. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolado, porque perecieron. Cuando había muerto Herodes, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre
y ve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban quitar la vida al niño. Entonces se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por revelación en sueño fue a la región de Galilea. Habiendo llegado, habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Say with me, this is my Es Bible. la palabra de Dios It is the word of God para mi vida. for my life. Me dice It tells me lo que Cristo what Christ hizo por mí has done for en me la cruz del Calvario. on the cross of Calvary. Me dice It tells me lo que soy en Cristo. who I am in Christ. Me dice It tells me lo que puedo en Cristo. what I can do in Me Christ. dice It tells me lo que tengo en Cristo. what I have in Christ. Voy a recibir la palabra de I'm Dios. going to receive the Mi word of corazón God. está My preparado. heart is prepared. Y le prohíbo al diablo And I prohibit the que devil robe la semilla to rob the seed que va a ser sembrada that is going to be en el planted nombre de Cristo in Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. En la Biblia todo tiene propósito. In the Bible, everything has a purpose. Y aunque para usted no tenga sentido, And maybe to you don't understand it. en la mente de Dios In the mind of God, tiene sentido. there is a purpose. Y lo importante de la Biblia, hermano, And the most important thing of the Bible no es saber la Biblia. is not to know the Bible. Hay gente que sabe mucha There's Biblia, people hermano. that know a lot of the Bible. Lo importante de la Biblia The most important thing es que lo poco o mucho que sepamos de la Biblia is the little or the lot that we podamos know of the Bible. aplicarlo, We apply it. podamos meterlo en nuestros We zapatos can put it in our shoes y caminar en esa palabra. and walk in that word. De lo contrario, hermano, es como otro libro. But in the contrary, it's like another book. Pero lo que hace diferente a la Biblia de cualquier otro libro What makes it different than any other book es que este libro is that this book se hace vida en nosotros. becomes life in us. Y al hacerse vida en And nosotros, once it becomes life in us, cambia nuestra manera de pensar. changes our ways of thinking. Y al cambiar nuestra manera de pensar, Changing our way of thinking, cambia nuestra manera de actuar. it changes the way we act. ¿Sí? Cambia nuestro hablar, It changes the way we cambia talk, nuestro ver, the way we see things, cambia nuestro oír. the way we hear things. Nos cambia. It changes us. Pero esta palabra es para aplicarla, But hermano. this word is so we can apply it. Sí, si dice la palabra que se llama Emanuel, If the word says that he's called Emmanuel, Dios con God nosotros, is with us, entonces vamos a asegurarnos and so we need to be de que esa secure palabra se haga vida en and mí. that word becomes life in ¿Cómo? me. How? Que cuando yo tengo That problemas, when I have a problem, que cuando yo tengo necesidades, That when I have a need, yo pueda I recordarme can remind que Dios myself está conmigo, that God is with me, que Emanuel está that conmigo. Emmanuel is with Y me. eso me va a ayudar a And enfrentar that is going to help el you problema que tengo. confront the problem that you may have. Vamos a Lucas capítulo 2, Let's look at Luke chapter 2, versículo 10. verse 10. Estamos mirando el nacimiento de Cristo. We're looking at the birth of Christ. Ojalá que usted lo pueda mirar en los evangelios. I hope you can see this in the gospel. Es una historia maravillosa. It's a marvelous story. Es el cielo It's heaven en su perfección in its perfection, y es la tierra en su maldad. and it's the earth. Sí, es el creador It's the creator, y es la creación. and it's the creation. Y vemos de un rey And we see about a king que quiere matar al rey. who wants to kill a king, Un rey terrenal an earthly que king, quiere deshacerse del rey de la tierra. rid of a heavenly king. Herodes mató a los niños menores de 2 años, Herod killed the children less than queriendo 2 years old. deshacerse de Jesús. He wanted to get rid of Jesus, Pero no pueden deshacerse de but Jesús. he couldn't. Yo le decía, en esta semana, I told you this week en San Diego, California, in California, yo no he estado allá, pero si usted ha estado, conoce San Diego, I've never been there, but if you know, en uno de los montes de la montaña de San Diego, one of the mountains in San Diego, hay una cruz gigantesca. there's a giant cross. Esa cruz se levantó en 1956. That cross was built in Y abajo, al pie de la cruz, and at the foot of the cross, hay una dedicación de esa there's cruz, a dedication of that cross, honrando a todos los veteranos de guerra, honoring all the war veterans de todas las guerras. of all the wars. En esta semana, And this week, un juez a judge ordenó que esa cruz sea destruida. ordered that cross to be destroyed. Imagínense, Think about that.
Van a tener que quitarla. They're going to have to remove that Van a promise. tener que tumbarla They're going to have to break it down por la llamada libertad religiosa. because of the freedom of religious Y rights. yo me digo, And I say to myself, ¿qué verá la gente en la cruz what would the people see at the que les da cross tanto coraje? that makes them so angry? ¿Qué verá la gente en la cruz What will people see of that que no cross? quieren verla? But they don't want to see it. ¿Qué verá la gente en la cruz What would the people see? que quieren destruirla? They want to destroy it. Usted sabe que hay algo en la cruz, You know there's something on the cross. pero más que en la But cruz, more on the cross, hay alguien que murió en esa there's cruz. someone that died on that Y cross. yo digo que tumben las cruces, And I say break the crosses, que quemen las cruces, burn the crosses, que deshagan las get cruces. rid of the crosses. Al fin ni cuenta, el que estaba en la cruz vive para In the siempre. end, the one who was on that Y lo que cross importa es este Cristo. forever, and that's Christ. Pero hermano, se está poniendo peor But it's getting worse. y se va a poner peor. It's going to get more worse. Y yo le quiero invitar a que afirme sus convicciones, I want to invite you to affirm your conviction. porque van a venir ataques contra la iglesia Because many attacks are coming y towards le you, van a amenazar con cárcel. and they're going to threaten you. Y si with usted no death. tiene convicciones If personales, you don't have personal convictions, ¿qué va a hacer? what are you going to do? Alguien me preguntó Somebody asked me que si a mí me cortara la cabeza por Cristo, if it's true that our heads are going que to si be yo me chopped off, dejaría. if I would get my head chopped for Christ. y le dije, And I said, encantado. yes, Sobre todo que me la corten, above all else, let them cut me. porque con un espadazo Because with one cut, ya no siente uno nada. I don't feel nothing anymore. Pero ¿estará uno de verdad dispuesto a morir por Cristo? But are we truly ready to die for Christ? ¿Estará usted dispuesto a que, como en este caso, su hijo sea matado Are you ready, that, like in this case, a child por is being Cristo killed Jesús? for Christ? Vamos a Lucas, es para que lo piense. Let's think about it. Versículo 10. Luke 2:10. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy buena de gran gozo que será para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, y note lo que dice ahí, que es Cristo el Señor. Notice what it says. Christ. Muy the Lord. importante. That's very important. Muy importante, Very important. que es Cristo. That is Christ. Pero junto a la palabra Cristo But close to the word está la Christ palabra el Señor. is the word the Lord. No un Señor, Not a Lord, el Señor. the Lord. Cristo, Christ. el Señor. The Lord. El domingo pasado Emanuel Díaz con nosotros. Last Sunday we spoke. Vamos a Emmanuel estudiar God's hoy witness. a Cristo. Now we're going to Y el próximo domingo vamos a enseñar sobre Jesús. And next Sunday we'll speak about Jesus. ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? What does the word Christ mean? La palabra Cristo es la palabra griega para el It Mesías. is a Greek word for the Messiah. El Mesías. The Messiah. ¿Quién es el Mesías? Who is the Messiah? El prometido de The Dios, promised one of God del que habló la profecía, that fulfilled all que venía promise a esta tierra. and came to this earth. Pero la palabra Cristo es muy, muy importante But the word Christ is very important para nosotros. for us. La palabra Cristo quiere decir el ungido de Dios. The word Christ means the anointed one of El God. ungido de Dios. The anointed one of God. Cristo, el ungido de Dios. Christ, the anointed one of God. Jesucristo, Jesus Christ, el Señor, the Lord, porque Él salvará. because he will save. Jesucristo, el Señor, Jesus Christ, the porque Lord, Él salvará. because he will save. Note, salvar es una palabra que incluye todo el ser humano. To save includes all human. Ahora, lo importante de esto es por qué la Biblia lo llama Cristo. The important thing here is why the word of God calls him the La Christ. palabra Cristo quiere decir ungido. Christ means anointed one. Y de acuerdo a la Biblia había solo 3 And personas, according to the Bible, que there was podían only ser 3 ungidas. people that could be anointed. 3 personas. Only 3 people. Y eso es muy importante que usted lo sepa. And that is very important that you need to know. Si esta es la primera o la última vez que está en este lugar, This is the first or the last time you're in this en el place. nombre de Cristo reciba esta In the name enseñanza. of Jesus, I ask that you receive this teaching. ¿Quién podía ser ungido? Who can be called or be anointed? Número 1, Number 1, los sacerdotes. the priests.
Número 2, Number 2, los profetas. the prophets. Número 3, Number 3, los reyes. the kings. Eran las únicas personas que podían ser ungidos. Those were the only 3 people that could be anointed. Profetas, Prophets, sacerdotes priests, y and reyes. kings. Nada más. No one else. Ahora, Cristo es el ungido Now, de Dios. Christ is the anointed one of God. Y qué tremendo And how tremendous que Cristo recibió unción that Christ received that como anointing profeta. as a prophet. Cristo recibió unción He received anointing como sacerdote. as a priest. Y Cristo recibió unción And he received como anointing Rey de Reyes y Señor de as King Señores. of kings and Lord of lords. Entonces, las 3 unciones So the 3 anointings están en Cristo. are in Christ. ¿Estamos de acuerdo? We agree? Quiero que estemos de acuerdo, I want us to agree. porque con eso usted va a entender lo que le voy a decir ahorita. Because with that, you're going to Le vuelvo a repetir. I'll repeat it. En Cristo están las 3 In unciones. Christ, there are the 3 anointings. La unción de profeta, The anointing of a prophet, la unción de the sacerdote anointing of a priest, y la unción de rey. and the anointing of a king. Ahora, Now, si en Cristo están las 3 unciones, if Christ, that's the 3 anointings, pregunto, I ask you, ¿cuántos de ustedes tienen a Cristo en sus vidas? how many of you have Levante Christ su in your mano. lives? Raise your hand. ¿Tiene usted a Cristo en su vida? Do you have Christ in your life? ¿De verdad lo tiene? For sure, you know you have him. ¿De verdad, verdad, verdad lo For tiene? real, you have him. Porque Because si usted tiene a Cristo en su if you vida, have Christ in your life, las 3 unciones 3 anointings están en usted. are in you. Aleluya. Hallelujah. Las 3 unciones 3 están en anointings usted. are in you. En usted está la unción In you profética. is the anointing of a prophet. En usted está la unción In you sacerdotal. is the priestly Y anointing. en usted está la unción And de rey. is the anointing of a king. Vamos a mirar por encima las 3 unciones para que usted se las aplique. Let's look in between the 3 anointings. So Pero you can apply vamos a certificar con la Biblia, por favor. Vamos a Deuteronomio 18 y 18. Encontré esto que me bendijo mucho antes de entrar a lo otro. Y ahorita me acordé. Porque hay tanta confusión de la Navidad hoy. There's a lot Tanta of confusión confusion. de la Navidad que encontré esto en YouTube que me bendijo y que hace que todos entendamos la Navidad. Es tan simple y tan sencillo. It's so simple. Charlie Brown nos da la mejor explicación de lo que es la Navidad. Y lo encontré y me bendijo mucho y dije, eso es para mostrárselo a los niños. I saw it and it blessed me to show the children. A veces no tenemos las palabras para explicar la Navidad, Sometimes we don't have the words to explain pero what Christmas Charlie Brown is. nos hizo el And favor Charlie Brown did us that favor. de que todos podamos entender que la Navidad That es we can all Cristo, understand that el Christmas Señor. is Christ the Lord. Muy bien. Entonces tenemos Deuteronomio 18, 18. Now we look at Deuteronomy 18:18. Le levantaré un profeta como tú dentro de tus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mando. Le levantaré un profeta. Vamos a Hechos 3:22. Acts 3:22. Márquelo por ahí en su Biblia, por favor. Mark it in your Bible, please. Porque ciertamente Moisés dijo, el Señor nuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo, a él escucharéis en todas las cosas que os hablé. Lo que dice Deuteronomio What Deuteronomy says, lo aplica el apóstol Pedro en su mensaje después de Pentecostés the Apostle Paul applies a it Cristo Jesús, in Christ after the diciendo que Pentecost, saying Cristo es profeta. that Christ is a prophet. Muy bien. ¿Quién es un profeta? Who is a prophet? Basado en el Antiguo Testamento, Based in the Old un Testament, profeta eran hombres especiales they were special men que recibían un mensaje de Dios that received a message from God y lo transmitían al pueblo. and they transmitted it to the people. Recibían el mensaje de Dios They received the message from God y lo transmitían al pueblo. and they transmitted it to Era the people. muy especial esa persona. That person was a very special person. Ahora, en el Nuevo Testamento, Now in the New Testament, porque Cristo está en because nosotros, Christ is in us,
has. Yo quiero decirle esto que es muy I importante, want to por tell you favor. this, it's very important. Si usted tiene a Cristo Jesús If you have Christ in you, y usted tiene la unción profética en usted, and you have the anointing of a o sea, prophetic a anointing Cristo, el in profeta, you, usted también puede oír de Dios. you can also hear from God. Un amén, qué bueno. Lo voy a repetir para que me entiendan. I'll repeat it. Porque usted tiene a Cristo Because you have Christ, y en Cristo está la unción profética. and in Christ is the prophetic Entonces, anointing, en mí también está la unción profética. so that means in me, Y si el myself, profeta era un hombre que podía oír de and Dios, if the prophet was one that could hear eso from me God, dice a mí que usted y yo podemos oír that you de and I Dios. can hear from God. Es algo que la iglesia tiene que entender Something that the church para must no understand, caer en confusión. so that we don't fall into confusion. Usted puede oír de Dios. You can hear from God. Usted puede oír de Dios. You can hear from El God. problema de nosotros The problem with no es que no oigamos de that we Dios. don't hear from God. El problema de nosotros es que no distinguimos la voz de We Dios. don't distinguish the No voice of God. conocemos la voz de We Dios. don't know the voice of God. Y no la conocemos porque no pasamos tiempo con And Dios. because of that, we don't Porque no spend time pasamos with tiempo God. en oración. That's why No pasamos tiempo en la palabra. we don't spend time in the Word. Pero si usted es un hombre que anda en comunión con Dios, You're a person that's in usted no va a tener ningún problema You're going to know without any en problem distinguir la voz de how Dios to distinguish the voice of God y saber que Dios le habla. and know that God Sí, speaks to esa es una gran diferencia entre los profetas del Antiguo Testamento you. It's a big difference y los de hoy. from the prophets of the Old Testament. En el and Antiguo today. era especial, The Old Testament prophets. en hoy es para todos, Today it's everyone. para todos, hermano. For everyone. Usted puede oír la voz de Dios. You can hear the voice of Dios le puede hablar a usted God. Can speak to you. porque usted tiene al Espíritu Santo You have the Holy y Spirit. el Espíritu Santo le hace saber The Holy Spirit helps you know cuando Dios le when habla, God speaks. porque Él nos trae convicción de pecado, Conviction of sin. de justicia y de juicio. Sí, la Biblia dice The Bible says y condiciona la palabra profética del Nuevo Testamento. the word prophet of the Old Testament. La condiciona, pone condiciones. It puts conditions. De acuerdo a Primera de Corintios, si usted quiere mirarlo allá después, capítulo 14, versículo 3. Chapter 14, 13. Dice que el que profetiza It says those that prophesy, debe ser con tres propósitos: it should be for three edificar, purposes: to edify, exhortar to exhort, y consolar. and to counsel. Consolar. Ahora, donde habla de exhortar, Now when it talks about exhort, no es de regañar, it's not getting mad, sino or de getting- animar. but to encourage. Dios puede, como usted no oye la voz de Dios, o perdone, no distingue la voz de You Dios, don't distinguish the entonces a voice of veces God. Dios levanta a un hombre Sometimes God rises para que dé una palabra, to give a word, pero no debe ser así, but it shouldn't be like that. porque usted tiene que aprender a oír la voz de Dios. Because you need to learn to hear the voice Mira lo of que God. dice Jeremías, Look what Jeremiah says, capítulo 31, chapter 31, versículo 34. verse 34. Marque este versículo en su Biblia. Mark the scripture in your Bible. Jeremías 31, 34. 31, 34. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo conoce a Jehová, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré de sus pecados. Nadie enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo conocen a Jehová, porque ellos me conocerán. Sí, dice el apóstol, dice la palabra en Juan, mis ovejas, It says in John, mis sheep, ovejas my sheep oyen hear mi voz my voice, y me siguen. and they follow ¿Cuántas ovejas hay aquí? me. How many sheep are Si here? usted es oveja, If you are a sheep, por la palabra de Dios, The word of God, usted debe de estar oyendo la voz de Dios. you should be hearing the voice of No God. dependa de profetas, Don't depend on prophets. no dependa de profecías. Don't depend on prophets. Usted puede oír la voz de You Dios. can hear the voice Si of usted God. necesita respuesta de If algo, you need an answer of something, métase con Dios. get in
to ore a God. Dios. Pray to Him. Y te aseguro que Dios te va a hablar. And I guarantee you, God Él te va a guiar. He will guide you. Sí, es tan triste que mucha gente no entienda eso. It's so sad that a lot of people don't Y even por know. eso dependen de And profetas. that's why they depend on Andan prophets. buscando a un hombre, They're looking for a man, andan buscando a una a mujer woman, que les dé una palabra de the Dios. word of God. Alguien me preguntó, Someone asked me, hermano, en su iglesia hay profeta, ¿tiene usted profeta? brother, in your church, do you have a Y prophet? le dije, pues claro que sí. No? Yes. Ah, qué bueno, hermano. Oh, that's ¿Y quién good. es? And who is it? Cristo Jesús. Jesus Christ. Él es el profeta. He's the prophet. Él tiene la unción profética. He has the anointing. Y Él está en mí. Anointing, and He is in me. Entonces, pero hay gente que anda declarándose profetas, And there's people that declare themselves prophets, usando el nombre profeta. using the name No prophet. tienen pastor, They don't have a pastor. no tienen They iglesia, don't have a church. pero son But profetas. they're prophets. No, No, mi hermano. no. Tenga mucho cuidado, hermano. Be very careful with that. Yo no estoy diciendo que Dios no hable a través de un hombre. I'm not saying God doesn't speak through a man. Y si alguien le da una palabra And profética, if somebody gives you a prophetic asegúrese word, assure yourself que es para edificar, that it's to edify que es para animarlo that it's to y encourage que es you para consolarlo. and to counsel you. Asegúrese de eso, Make sure of that. porque eso es el orden bíblico de la palabra profética. Because that's the biblical order of Usted, por favor, puede oír de you Dios. can hear the voice of God. No tiene que depender de nadie. You don't need to depend on Dios puede hablarle a usted. God can Sí, speak. eso es Navidad. That's what Christmas El is. Cristo, Christ, el ungido the anointed, con unción profética. La segunda unción. the second one La segunda unción es la unción sacerdotal. is the priestly anointing. De nuevo, que es diferente al Antiguo al Nuevo Testamento. It's different from the Old Testament. La unción sacerdotal, usted se acuerda en el Antiguo Testamento, Priestly anointing, el sacerdote, remember in the Old Testament the priest, el sumo sacerdote, the high priest, se presentaba una vez al año would present himself once a year delante de la presencia de Dios. for the presence of God. Los otros 364 días, The other 364 él tenía que hacer sacrificios, los sacerdotes hacían he sacrificios had to do a sacrifice 2 veces 2 times al día. a day. Uno en la mañana, One in the morning, hacían sacrificio, did a sacrifice, otro en la tarde. another one in the evening. En la mañana hacían In sacrificio the morning they did a por sacrifice si habían pecado en la noche, in case they had sinned the night habían before, pecado en el sueño in their sleep o habían pecado en la noche. the night before. Y entonces en la mañana hacían sacrificio So in the morning they would do para a pedir a Dios sacrifice por los pecados de la noche. to ask God to forgive them for the Luego en la sins tarde they hacían committed before. sacrificio In the afternoon or evening para pedirle a Dios another perdón sacrifice to ask God to forgive them por los pecados del día. of the sins of the day. Todos los días, Every day, 2 sacrificios, 2 sacrifices, en la mañana y en la noche. in the morning and in the Y night, luego, una vez al año, once a year, el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios. present himself in Antiguo before God. Testamento. Vamos a Hebreos, capítulo 7, Let's go to Hebrews chapter 7, versículo 24. verse 24. Déjeme leer del versículo 22. Look at verse 22. Hebreos 7:22. De igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior. A la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes porque debido a la muerte no podían permanecer. Pero porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Por esto también, gracias hermano, puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él no tiene necesidad, cada día necesidad, como los otros, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y dice la palabra que Él nos ha hecho sacerdotes para Él. We have been made priests for him. Aleluya, aleluya. Sí, la unción profética, Dios me habla.
God speaks to me, La unción sacerdotal. the priestly Yo anointing, puedo hablar con I Dios. can talk to God. Eso es Navidad. That's what Christmas Que ahora is. yo puedo hablar con Dios. Now I can talk to God Porque soy sacerdote. because I'm a priest. Y mi sumo And sacerdote my high priest ya hizo todos los did sacrificios. all the sacrifices Y me ha perdonado and has forgiven todos mis pecados all of my sins por completo. completely. Por completo. Completely. Su sangre His blood, en la cruz del Calvario cross of Calvary, no cubrió pecados. didn't cover just No los cubrió. No. Los quitó He removed por completo. them completely. Ahora que el hermano Ambrós Now that brother llegó a su Ambrose presencia went to the presence y of the Lord, sacaron el libro, and they took out the y en book, el libro decía and the book said, Ramón Ambrós, Ramon Ambrose, pero la página estaba en blanco, but the page was blank, porque todos sus pecados because all his fueron perdonados have been forgiven por completo. completely. Hermano, yo no sé si usted I don't lo know about entiende. you, if you Si understand, algo me produce gozo a mí, something gives me joy, si algo me da ánimo en mi vida, something gives me encouragement, si algo alimenta mi espíritu, there's something that es saber spirit, it's que mis knowing pecados that my sins han sido perdonados have been forgiven por completo. completely. Y porque mis pecados han sido perdonados, Because my sins have been puedo forgiven, acercarme al trono de la I gracia can go close porque to the soy throne of grace, sacerdote because I am a priest, y hablar con el sumo sacerdote, speak to the high con mi priest Cristo Jesús. with Christ Jesus. Con todo respeto, amigos católicos, To all due respect, y a los que me escuchan en la radio, friends that are Catholics, muchos de los que escuchan la radio son católicos. many that listen to the Y yo les radio are agradezco Catholics, mucho. and I thank you for that. Los amamos mucho, We love you very pero much, tenemos que enseñar la palabra. but we need to Y aquí me dice la palabra hear the word says que yo puedo hablar con that Dios. I can Con talk todo to God. respeto, With all respect, no necesito de la I Virgen. don't need to Con go to todo the respeto, Virgin. With all respect, no necesito de San Pedro. I don't need to go Con to todo Saint Peter. respeto, With all respect, no necesito de San Martín de I Porres. don't need to go to No Saint necesito. Martin. I don't need Ellos como yo, them like si me. fueron salvos, They were saved. pueden hablar con el Padre They can directamente. talk to the Father. No hay necesidad de secretarios. There isn't a Y need no hay necesidad de amistades allá que nos ayuden. for connections or friends. La unción sacerdotal It's the anointing me dice que yo puedo hablar con Dios. that I can talk directly Puedo hablar to con God. Dios en cualquier tiempo. At any moment of the day, Puedo hablar con Dios a la medianoche. the midnight Y hour, puedo hablar con Dios a mediodía. I can talk to him in the Y afternoon. puedo hablar con Dios en el I hospital. can talk to God in the Y hospital, puedo hablar con Dios en la casa. at my house. Y puedo hablar con Dios con el I restaurante. can talk to God at Y the puedo hablar con Dios en el trabajo. and at work, En cualquier momento. in any A moment, cualquier hora. any hour. Por unción sacerdotal. For the anointing, Yo puedo hablar con mi Padre Celestial. I can speak Aleluya. to the Father. Eso es Navidad. That's what Christmas is. Eso es Navidad. That's what Christmas Sí. is. ¿Por qué? Why? Porque mi sacerdote pagó por mí. Because my high priest Soy libre, hermanos. paid it all for me. Somos We libres are free. del castigo del pecado. Y ahora nos ha hecho sacerdotes para Él. And he has made us. Aleluya. Sí. Ahora, como profeta, Now as a prophet, me habla. he speaks to me. Como sacerdote, As a priest, le hablo. I speak to him. Pero luego dice que la tercera persona que debería ser ungida And the third person that should be called the anointed era el rey. is the king. Acuérdese cómo el profeta buscó y encontró a David Look at how the prophet y lo ungió found David and he como anointed rey. him. And he anointed him as ¿Qué king. me dice a mí la unción de rey? The anointing of a king. Si el rey vive en mí, If the king eso me dice a mí that tells me que yo puedo vivir una vida victoriosa. that I can live a victorious No life. estoy diciendo que no tenga I'm not problemas. telling you you're not going to have No problems. estoy diciendo que no tenga I'm not going tentaciones. to tell you you're going to have No estoy temptations. diciendo que no tenga I'm conflictos. not saying you're not going to have Los conflict. tengo. You will have it. Sí, como le dije el domingo pasado, Like I told you last los Sunday. pastores nos entristecemos. Even pastors get Los sad. pastores nos enfermamos. Even we get sick. Los pastores nos deprimimos. Even we get depressed. Hay pastores que piensan en suicidio. There are pastors who think Ay, about pero es suicide. pastor. Oh, but they're pastors. Eso no quiere decir que es diferente a usted. Doesn't make them different Hay than pastores que han caído en bancarrota, you. There are pastors that have como fallen usted ha back caído en bancarrota. just like you have. Pero tengo la unción de rey. But I have the anointing Es of the decir, que king. no me importa lo que me Say, pase. it doesn't matter what Yo happens puedo to me. caminar en la victoria I can walk in that de mi rey. of my king. Y me voy a levantar. And I'm going to get up. Si es de la muerte para ir a su presencia, If it's from death to Gloria a God's Dios. presence, glory to God. si es de la cama porque Él me sana, From the bed, gloria a He Dios. heals me.
pero Él me va a sacar de la bancarrota. But he will take Mi me rey out. me dará victoria sobre la depresión. He will give me victory over Mi rey va a estar conmigo en mi soledad. My king will be with me. Él es mi rey. Loneliness. He is my Él es el king. victorioso. He is the Y victorious. porque Él vive, yo vivo. And because he lives, Y I porque live. Él vive eternamente, yo viviré eternamente. Because he lives eternally, Porque I Él live es as well. mi rey. Because he is my king. Sí. Ahora piense, hermano. Usted dirá, suena muy bonito. You say, this sounds all good, Pero es más que palabra bonita. but it's more than Es a good realidad. word. It's reality. Muchos de ustedes saben Many of you know lo que es la victoria en Cristo Jesús. what it is, the victory of Christ. En momentos In difíciles. the most difficult time, En momentos in difíciles. the most difficult time, Con los hijos. with your children, Dios nos ha dado victoria. God has given us victory. En momentos difíciles. In difficult times, En el matrimonio. in the marriage, Dios nos ha dado victoria. God has given us victory. En momentos difíciles In difficult times de economía. of our economy, Dios nos ha dado victoria. God has given us the victory. Jamás olvidaré I will never forget un día, a day, por primera vez en la vida de matrimonio, for the first time in our marriage, mi esposa pudo comprar muebles nuevos. my wife could buy new furniture. Siempre vivíamos comprando de We segunda. always bought secondhand furniture. Yo he comprado de segunda ropa, And I would hermanos. buy secondhand clothes. Yo he comprado de segunda I zapatos. would buy secondhand shoes. Lo único que nunca he comprado de segunda es calcetines y ropa interior. The only thing I didn't buy secondhand Pero was demás he comprado. underclothes. But the rest I Yo did. sé lo que es ir al Goodwill, I hermano. know what it is to go to Ok, the y Goodwill. espero que no condene a nadie porque vaya. Don't feel condemned. Gracias a Dios por eso. Thank God for that. Pero un día But one day, Dios nos bendijo God blessed us. y el deseo de la hermana Gloria era tener sus And the muebles. desire of my wife was to have Vivíamos new en una casa furniture. pastoral We lived in a pastor's home. fría, It was cold, húmeda, humid, allá en Hulco, allá en Military Drive. off military. Los jóvenes como yo se acuerdan de ese lugar. El Señor le dio a la hermana Gloria sus muebles. The Lord gave my wife her new Y furniture. un día la hermana Gloria estaba limpiando And one day she was cleaning, y le dio por mirar abajo del mueble, and she looked under one of del the sillón tan bonito que había comprado, furniture of a seat that y se was estaba so beautiful, pudriendo por la humedad. and it was Yo getting todavía rotten recuerdo el because dolor of the de ella. humidity. I Todavía remember recuerdo su her dolor. sadness Y también su coraje and her anger y sus palabras. and her words. ¿Dónde está el Dios que le servimos? Where is the God that we serve? ¿Dónde está el Dios que bendice? Where is the God that blesses? ¿Dónde está el Dios que hablamos su palabra? Where is the God that we speak of in this word? Y ese día And that day, hizo la decisión made the decision de pedirle a Dios una casa. to ask God for a new home. No ganábamos nada, hermano. We didn't make a lot. Me presionó, It impressed me. me presionó. It pushed me. Fuimos con un realtor, We went to a realtor. miró lo que ganábamos. They looked at what we made. Creo que era menos de 20,000 al año, hermano. I think it was less than Y 20,000 dijo, a year. ay, pastor, And he said, "Oh, pastor, yo no creo que usted pueda conseguir una casa con eso que gana. I don't think you can find a house with what you make. No creo. I don't think so. Muéstrenos casas. Just show us some Nos houses." llevó allá por la calle Gallup, por la calle Bronco y Gallup. He took me out off of Gallup and Bronco. Y había una casita que la vimos, dijo, esa es la nuestra. And we saw a house and said, "This one's ours." Pero era muy cara, It was too expensive. muy costosa Very costly para nosotros. for us. Y le dije, pues, aplique por esta. And I said, "Well, just Y me apply dijo for él, this no, one." no, He ¿para said, qué? "No, Aplique for por what?" eso. And I said, Dije, "Just mire, el dueño apply. tiene que rebajarle como $8,000 para que usted puedan calificar. We have to bring it down almost $8,000 just so you can qualify." Pues dígale. And he said, "Just do it." Y orando y creyéndole a Dios porque We prayed éramos and believed in bautistas. God. We were Baptists at the time. Dios bendiga a los bautistas. God bless the Baptists. Pero no teníamos eso extra del Espíritu We Santo. didn't have that extra of the Holy Spirit. Y le creímos a Dios. We believed in God. Y el hombre un día me llama todo contento. And the realtor called me and, Y me dice, oiga, pastor, and he says, "Pastor, pues de verdad que sí hay milagros. there is such a thing as El hombre miracles. rebajó los $8,000. They removed $8,000. Tiene casa. And you have a house. Sí, sin saberlo, Without knowing it. sin entender lo que entendemos Without hoy, understanding what we el understand Señor nos now, bendijo. the Lord had blessed Sí, us. el Rey quiere bendecirnos, He hermano. wants to bless us.
Recuerde eso, por favor. Remember that, please. Dios es bueno. God is good. Dios quiere bendecirte. God wants to bless Dios quiere bendecirte. you. God wants to bless Dios te you. quiere tan bendecido God wants you so que blessed tengas lo suficiente para vivir that you have more than enough to y live un poco más para dar. and more to give. Eso es lo que Dios quiere, hermano. God wants Bendecirte. is to bless us. Sí, pero tenemos que caminar en esa victoria. But we have to walk in that victory. Ahora, déjeme explicar algo también, hermano. Let me explain something. Hay tantas cosas que estoy aprendiendo. There's so many things that I'm learning. Ya terminando la vida ministerial, Finishing Dios revela cosas nuevas. Y ¿por qué no entendí esto al the principio? time of ministry, God Y uno reveals enseña things. equivocado, hermano. And I sometimes Perdonen I'm a los taught pastores. wrongly. Forgive us. Perdonen a los pastores, Forgive us, pastors. porque enseñamos equivocado. Sometimes we teach. Pero hemos creído que la vida cristiana, I've learned that the Christian life, imagínese una pelea de boxeo. I imagine it like a boxing fight. Y aquí está Cristo, And on one side is Christ, y aquí está el diablo, and the other side is the devil. y ahí como referee está el Padre Celestial. And there's referees. Y es Cristo peleando con el diablo. And it's Christ fighting the devil. Y eso es mentira, hermano. And that's a lie. Eso no es cierto. That's not true. ¿Por qué? Why? Cristo es Dios. Christ is God. El diablo es un ser creado. The devil is a creation. Por eso es que en Judas, That's why Judas, ¿quién pelea? El ángel. who fights an angel. Pero como el ángel no tiene autoridad, But because the angel doesn't have el authority, ángel dice, Jehová te reprenda. the angel said, Jehovah Los rebuke cristianos jamás debemos decir, Jehová te reprenda. you." Christians should not Jamás. say, Jehovah rebuke Yo he escuchado a pastores you. I've heard pastors. y el diablo y que Jehová lo reprenda. No, No, no. no. Si usted lo ha dicho, diga, perdóname, Señor. If you've said it, ask God to forgive you. Jehová no reprende al diablo, God does not rebuke the devil porque es Dios y el diablo es creado. because God is God and the devil is a creation. La vergüenza del diablo The embarrassment es of the que devil nosotros, seres creados como Él, is that we are created. podemos reprenderlo. We can rebuke him. Podemos reprenderlo. We can rebuke him. Usted, You, por la unción de rey, because of the tiene a kingly Cristo el anointing, Rey en you usted. have Christ the King in Y you. eso le da autoridad That gives you authority para reprender al to diablo. rebuke the devil. No diga, Jehová reprende al diablo de mi hija. Don't say, God rebuke the Jehová devil for my reprende life. ese demonio de mi hija. No, No, Dios no lo va a hacer. God won't do that. Él te dio a ti la He autoridad. gave you the authority. Y yo digo en el nombre de And I Jesús, say in the name of por la Jesus, autoridad de la palabra de Dios, yo reprendo a Satanás, yo lo reprendo. Yo reprendo ese demonio de rebeldía en mi hija. Reprendo el demonio de confusión en mi hija. of confusion Sí, por la unción de rey, because of that kingly anointing, por el poder y la victoria que él consiguió. because of the power and victory that Él he's dijo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la won. tierra. Says all authority has been given Toda. to me. Yo la Heaven and tengo. earth. I have it. Ahora yo se las paso a ustedes. And now I pass it to you. Ahora ustedes vayan Now you go por todo el mundo through all the world, y predican el evangelio. preach the gospel, Pongan manos sobre enfermos. put your hands on the Echen ones fuera that are sick. demonios Cast en mi out nombre, demons in my name. porque son representantes del Rey de Because you Reyes. are a representative Y Él los ha of hecho the King of reyes Kings. y sacerdotes And he has para made Él. us kings and priests for him. 3 unciones. 3 anointings. La unción profética. The prophetic Dios me puede hablar a mí. God can speak to me. La unción sacerdotal. The priestly Yo anointing. puedo hablar con Dios. I can speak to God. La unción de rey. The kingly La anointing. victoria de Cristo The Jesús victory of Jesus está en mí. Christ is in me. Concluyo con una historia muy preciosa. I conclude with a beautiful Usted story. la va a leer en su casa. You're going to read it in Segunda de Samuel capítulo 9. 2 Samuel Hay un hombre chapter llamado 9. Mefiboset. There is a man called Mephibosheth. David viene, ataca en guerra contra Saúl. David comes in a war against Contra Saul, Jonatán. against Jonathan. Todos mueren. Everyone dies, Y el conquistador and the one that conquers trataba de destruir a toda la familia del rey tried to destroy all the family para of the que no king, se levantaran reyes. so that no other king Entonces would rise toda up. la familia del rey que el conquistador
So the entire family of the king, conquistaba, the conqueror, la mataban. killed. La mataban. He would kill them all. Había un hijo de Jonatán. There was a son of Jonathan. Cuando la nodriza, la que cuidaba al niño, When the nanny, or the one that took care of the child, supo que habían matado a Saúl knew that they found out that they had y killed habían Saul, matado a and Jonatán, they had killed Jonathan, agarró al niño, she got the child, salió corriendo con ella para esconderlo, left running with the child porque to él hide era era príncipe. because he was a prince, Y en la salida and in going out, se le cayó el niño the baby fell, y se le quebraron los dos pies. and both of his legs broke. El niño quedó paralítico. The child was left No pudo paralyzed. caminar más el resto de su vida. He could no longer walk the rest of his life. Y la mamá, la nodriza, ¿cómo The se nanny, dice? or the one that took care of, yeah. La del daycare, Uh-huh. se lo llevó a una tierra llamada Lodabar, Took the child to another land, allá perdido, far away, un barrio escondido. a hidden place. Allá vivían los enfermos, That's where a lot of sick people los lived. leprosos, The lepers los lived there. pobres, The poor lived there. los que no tenían nada, Those that had nothing. vivían en Lodabar. They lived in that town. Lodabar quiere decir desierto. Lodabar means desert. Nada se cosechaba ahí. Nothing was grown. No había ni pasto para las ovejas. There was nothing. No pasture for Y the David sheep. es el rey. And David is the king. Estamos hablando de Navidad. We're talking about Christmas. David es el rey. David is the king at that Y time. un día David hace una pregunta. And one day David asks a question. ¿No habrá quedado nadie de la familia de Saúl, de Jonatán? Was there no one of Saul's family, of Jonathan's family? Y alguien se dio cuenta And someone que allá en Lodabar, found out that in that town, en far la away, ciudad del abandono, in the town of those en la that were ciudad de la escasez, those that were in slavery, había un hombre. there was one person. Tráigamelo. Bring him to me. Imagínese, hermano, Imagine el susto. the scare Me va a matar. is going to kill me. Se dio cuenta que yo soy de la familia real, The fear of that young man. que soy príncipe, They found out that I'm part of the y me va a matar. king's family. Va a I'm acabar prince. conmigo. They're going to kill me. Mefiboset es un tipo de usted y de mí, Mephibosheth is kind of like you and I, lejos de Dios. far away from God. No teníamos nada, We don't have much. viviendo como podíamos, We live as best we can. ninguna esperanza, No hope, nada. nothing. Pero un día But one day, el rey nos mandó llamar. the king called out for us. El rey te manda a llamar. The king is calling for you. El rey te manda a llamar. The king is calling for you. Y a ese Mefiboset, And like Mephibosheth, afectado físicamente, he was physically affected. afectado He emocionalmente, was emotionally affected. afectado socialmente, Socially affected. lo traen a la casa del rey. He is brought to the house of the Un king. día usted escuchó la palabra de One day Dios you heard the word of God, y escuchó al rey and you heard the king diciendo, ven, telling you, come, ven, come, sal de Lodabar, come out from sal where de you're la at. escasez, Come out from where sal you're de la at. miseria, Come out from that misery. sal de donde estás viviendo Come out from where esa you're situación at. horrible, That horrible situation. sal de ese infierno. Come out from that hell you're living. Escuchamos al rey que nos llamó. We heard the king calling out for Y cuando us. Lodabar llegó a la casa del rey, And when they came to the house of the el king, rey le dijo, the king said, de hoy en adelante from this day on, te voy a dar todas las tierras que tenías you're going to have all the lands y that voy you a poner have. gente que trabaje tus And tierras I'm going to have people y a work ti your no te land. va a faltar nada, And you will lack nothing. no te va a faltar You will nada. lack nothing. Y algo más, And one more thing. de hoy en adelante From this day forward, te vas a sentar you're going to sit a comer and eat a la mesa del rey. the table of the king. Vas a comer con el rey, You're going to eat. vas a with usar the king. los utensilios del rey, You're going to use the things of vas the a king. usar las servilletas del rey, Use the napkins of vas the a king. usar la mesa del You're going to rey, be at the
table of Vas the a king. usar la silla del rey. You're going to sit in the Porque ahora yo soy rey. because now Y you el are rey king, te ha llamado and the king has called para you que vivas so you can live con el rey. with the king. Eso es Navidad. That's what Christmas is. Eso es Navidad. That's what Christmas is. Cristo, Christ, el ungido. the anointed one. En usted está la unción sacerdotal. And you is the En usted está la unción profética. anointing. The En usted prophetic está la anointing, unción de rey. and the anointing of the king. Aleluya. Padre, te doy gracias Father, we thank you por tu palabra preciosa. for your precious word. Te doy gracias por Navidad, We thank you for Christmas. porque ha nacido Cristo, For Christ has been born, el Señor, the Lord, el que perdona todos nuestros the one that pecados, forgives all of our sins, el que sana nuestras the one that dolencias, heals our hurts, el que rescata del hoyo nuestra the vida, one that rescued us, el que nos corona de favores y de the one that crowns misericordias. us in favor and mercy. Aleluya. Eso es lo que tú tienes, hermano. That's what you have, brethren. Eso es lo que tú tienes, hermano. That's what you have. Por eso tú puedes tener una feliz Navidad. That's why you can have a Merry Christmas. No en diciembre meramente, Not just in December, sino en enero y en marzo, but in January and March, y en mayo y en julio, in May and June, y en noviembre, and in November, en todo tiempo. in all times. Porque Manuel está en usted. Because Emmanuel is in you. Porque el Cristo ungido, Because the anointed el Christ, Cristo sacerdote, the priestly, el Cristo profeta, the prophetic el Christ, Cristo rey the King of Christ está en usted. is in you. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Cierre sus ojos. Close your eyes. Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, Pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.